Para las mujeres. La palabra. Señor presidente encargado, es enorme la valía de una mujer para continuar un embarazo producto de una violación. Valentía de la que se arma también una mujer que, tras la agresión sexual, pone en riesgo su vida y hasta hace muy poco su libertad. Porque como sostiene Frederica Mathews Green, ninguna mujer violada quiere un aborto como alguien podría querer un helado o un auto. Ella quiere un aborto como un animal en una trampa, capaz de roer su propia pierna. Una mujer que busca el aborto está tratando de escapar de una situación desesperada por un acto de violencia y autopérdida. Lamentablemente hay quienes, para defender su punto de vista, son capaces de señalar a la víctima y llamarla asesina, por tomar una decisión que está fuera de la comprensión de quienes jamás hemos atravesado esa situación. Muy buenas noches, señoras y señores legisladores, representantes de organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, activistas y especialmente mujeres sobrevivientes de la violencia. Lo cierto en este tema es que, entendamos o no, las mujeres víctimas de violación toman su decisión independientemente de nuestra comprensión, consentimiento o incluso penalización. Estamos frente a un grave problema de inseguridad, violencia y salud pública. Estadísticamente, 8 de cada 10 mujeres violadas son niñas. Hoy está de más la discusión de si estamos a favor o en contra de la interrupción voluntaria del embarazo en víctimas de violación. Ya no estamos en ese punto, porque aquí en el Ecuador ya se encuentra despenalizado por esa causal mediante la sentencia de la Corte Constitucional del 28 de abril del 2021. Tampoco estamos aquí para resolver si acatamos o no acatamos la sentencia, porque simplemente las sentencias de la Corte Constitucional son de carácter definitivos e inapelables, de acuerdo con el artículo 440 de aquella Constitución que bastante se ha citado en esta sesión. Desde el 2008, con la Constitución de Montecristi, el Ecuador se reconoció como un Estado constitucional de justicia y derechos, y se le dio la máxima atribución a la Corte Constitucional para ser la intérprete de la Carta Magna y de realizar dictámenes sobre temas que afecten derechos humanos. Y eso ha hecho con esta sentencia. Lo que sí nos corresponde hoy es generar una ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para casos de violación y velar para que ese proyecto no sea construido sobre creencias personales, sino respetando los parámetros dispuestos por la Corte Constitucional, como evidencia médica y científica, estándares de derecho internacional y recomendaciones de organismos internacionales. El informe para primer debate que hoy estamos analizando busca justicia y reparación para las mujeres, adolescentes y niñas violentadas sexualmente. Esa es la premisa. Por lo tanto, no se puede condicionar la interrupción voluntaria del embarazo a una sentencia ejecutoriada, porque mientras el embarazo tiene un tiempo límite, un proceso penal puede durar años. Por eso la Corte considera que esa exigencia es una forma más de promover la maternidad forzada en víctimas de violación. Lo que sí cabe, tal como ya lo contempla la ley, es que el personal médico que da atención a la víctima alerta al sistema de justicia sobre el cometimiento del delito de violación. Aquí en este debate, equivocadamente, se defiende que este tipo de procesos dejarán sin penalización a los agresores, cuando esta ley busca precisamente lo contrario, que en cuanto haya una alerta desde el sistema de salud, se active el de justicia y se investigue y se sancione al responsable. Con la ley además se crea un requisito para acceder al procedimiento, la solicitud o formulario único para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Tanto el sistema de salud público y privado deberán contar con él. Ahora, esto que afirmaré puede sonar increíble y en un mundo ideal no sucedería. Lamentablemente en el Ecuador sucede y no podemos cerrar los ojos ante esta oscura y tortuosa realidad. Un padre que ha violado y dejado embarazada a su hija jamás va a querer ir a una clínica sabiendo que ese es el inicio de una investigación del cometimiento de un delito. ¿Qué pasa en la práctica con los violadores y sus víctimas? Que viven bajo el mismo techo. Un ejemplo. En 2018,
el caso de un hombre de 55 años en Pasaje que vivía con su esposa y había violado a 2 de sus hijas. Con la primera procreó 3 hijos y con la segunda 2 hijos. Ese mismo hombre que violó a sus hijas también violó a su hija nieta mayor, quien como producto de la violación también quedó embarazada de su abuelo, que a la vez es su padre. Esos escenarios de violencia y revictimización extrema suceden hoy y seguirán repitiéndose si las víctimas tienen que pedir autorización a sus violadores. Ningún padre que ha violado a su hija va a llevarla a algún lugar donde quedará evidenciado su delito. Estas personas se fortalecen en la clandestinidad, donde practicar un aborto no enciende ninguna alarma en el sistema de justicia. No seamos insensatos. En un país sin justicia, una resolución penal, más que un requisito, es una traba. Otro tema que causa curiosidad por la insensatez del argumento es que las mujeres van a abortar en el 9º mes de gestación. Señoras y señores, para debatir sobre el aborto, al menos hay que entender qué es un aborto. La Organización Mundial de la Salud en 1994 lo definió como la interrupción de un embarazo antes de que el feto haya alcanzado viabilidad. Es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente. A los 9 meses ya el feto es viable. Es decir, que no existiría la posibilidad de abortar, sino de parir. Y en ese caso debe garantizarse la vida de ambos. Determinar una temporalidad insensata, como algunos proponen, en un país donde la educación sexual es nula, no existe. Y muchas víctimas ni siquiera saben que están embarazadas porque son niñas. Es a la vez obligarlas a ejercer una maternidad forzada. La temporalidad debe determinarse en la práctica por los especialistas médicos y para eso está el Ministerio de Salud, que es un ente técnico. La Asamblea es un ente político y este tema no debería ser tratado desde esa visión. Tampoco es cierto que se obliga a los médicos a practicarlo. El artículo 46 dice claramente que el personal de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Lo que sí debe hacer es brindar información y derivar su caso a otro médico que sí pueda hacerlo. Puede existir una objeción de conciencia personal, pero no institucional, que obligue a las víctimas de violación a recorrer los hospitales del país exponiendo una y otra vez su caso. Eso sería revictimizar a las mujeres y niñas, práctica contraria al objetivo de esta ley. Repito, esta ley no es para despenalizar el aborto. Esta ley es para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Enfoquemos el debate en lo que hoy nos compete hacer. No es contradictorio defender la vida y al mismo tiempo comprender a las mujeres a las que el Estado, la sociedad y las familias no han podido proteger, pero que sí persiguen y revictimizan. Las mujeres han sido revictimizadas 4 veces, ética y humanamente. Primero, cuando son violadas. Segundo, cuando ven a su violador sin penalización o muy pronto fuera de la cárcel para seguir violando. La tercera, y quizás la más dolorosa, es cuando la mujer opta por abortar. E incomprensiblemente, luego de todo este dolor, la 4ª sanción era ser condenada a la cárcel, paradójicamente luego de haber sido penalizada ya 3 veces. La posibilidad de interrumpir voluntariamente un embarazo producto de una violación es una forma de reparación. Dispone de un minuto, asambleísta, por favor. Gracias, con esto termino. La posibilidad de interrumpir voluntariamente un embarazo producto de una violación, decía, es una forma de reparación a esas mujeres que después de un crimen deben enfocarse en recuperar su plan de vida. Este tema requiere de una visión técnica que reconozca la evidencia y la dureza de las cifras de violencia sexual contra las mujeres del Ecuador. La revictimización no es una opción. La interrupción voluntaria del embarazo debe ser un procedimiento sin trabas que respete la dignidad de las mujeres, adolescentes y niñas que han sido víctimas de una violación. Muchísimas gracias, señoras y señores asambleístas.